Soy Cuej. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Muy buenas noches. En nombre del titular del programa, el maestro Vicente Solís Arana, les doy la más cordial bienvenida a nuestros martes de Derecho. Esta noche, en especial, para todos aquellos estudiantes de Derecho que están terminando su semestre, su cuatrimestre y están en exámenes finales, tenemos un temazo que seguramente hará que refrenden este amor y este cariño por nuestra noble profesión. Tenemos un gran invitado, ya lo conocerán ustedes, y agradecemos como siempre al doctor Juan Rabindranath Cisneros García su generosidad por brindarnos este espacio para poder hablar un tema interesante de derecho como lo hacemos cada martes, y prestándonos las instalaciones del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Esta noche me acompaña en la conducción mi amiga, la maestra Adriana Soberón Santiesteban. Amiga Adrianita, buenas noches. ¿Harías el favor, por favor, de presentarnos a nuestro gran invitado de esta noche? Claro que sí. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Y además soy muy contentos por nuestro invitado del día de hoy y me voy a permitir presentarles al doctor de Magdaleno Villanueva Flores, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, doctor en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y también doctor honoris causa por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Es docente en la UNAM, en el sistema SUA. Ha sido docente también en el Instituto Patria Bosques, en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, en el Instituto Universitario de las Naciones Hispanas y articulista de la revista Cuej. Como en su experiencia profesional, es asociado del despacho jurídico LTM y Abogados, socio director del despacho jurídico Villanueva y Asociados. Ha sido apoderado del Infonavit del año 2005 a 2014, así como apoderado legal de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México S.A. DCB del año 2008 al año 2014. Asesor jurídico de diversas empresas y trabajadores en materia laboral, abogado litigante en materia laboral y administrativa, así como civil y familiar desde 1992 hasta la fecha, y director de procesos contenciosos penales y laborales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de febrero del 2015 a diciembre del 2020. Y además ahora iniciando con una nueva encomienda y iniciando con un nuevo ciclo como director de la licenciatura aquí en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Doctor Magdaleno, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. Contrario, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bien, pues vamos a empezar con el tema, doctor, si le parece. Tenemos muchos estudiantes que nos hacen el favor de acompañarnos martes con martes y creo que es importante para ellos conocer pues parte de lo que es el ejercicio profesional del abogado. ¿Qué le parece si empezamos porque nos cuente un poquito qué significa el ser abogado? Bueno, para iniciar, ¿qué significa abogado? Desde el punto de vista de la Real Academia nos dice que abogado deriva del latín abocare, que significa defender en juicio, ya sea por escrito de palabra, interceder, hablar en favor de alguien o de algo. En términos genéricos, digamos que el abogado la profesión de abogado se inició pues desde la Grecia antigua, la Roma antigua, en donde había gente que en un primer momento se dedicaba a hacer alegatos. En aquel entonces en los juicios, en algunas temporadas, se prohibía que alguien defendiera al otro, es decir, se prohibía que legalmente se dedicara uno a la profesión de abogado. No podías defender al otro, sino que en los juicios las partes litigantes tenían que argumentar de manera directa lo que ellos consideraran pertinente en su defensa. Y entonces empezó a surgir esta idea de que había gente que les hacía los alegatos, es decir, sin participar directamente, les elaboraba por escrito el documento que podrían presentar o les elaboraba digamos, el argumento que tenían que llevar a tribuna, y de esta manera, pues bueno, fue naciendo lo que hoy conocemos como
el abogado, ¿no? Ha venido evolucionando, ha venido generando, y bueno, actualmente pues sabemos que el abogado normalmente se le cataloga o se le llama así a la persona que en tribunales defiende a sus clientes en los diferentes litigios, en los diferentes juicios, en las diferentes materias en las que se llevan a cabo este tipo de litigios, de juicios actualmente, ¿no? Hay muchos que son por escrito. La tendencia actual es que vamos avanzando hacia la oralidad nuevamente, digamos, recuperando pues esa parte histórica de los juicios que siempre eran ante un tribunal, que siempre eran ante los juzgadores, que incluso eran de manera pública. Actualmente también se permite que pues, las audiencias en su mayoría, salvo excepciones, a lo mejor por los temas que se van a tratar, pues sean de manera cerrada. Pero en la mayoría, la regla general es que los juicios pueden ser a puerta abierta, en donde puede haber público que puede ingresar, que puede estar ahí atento, lógicamente sin intervenir, sin participar, sin tomar partido, pero que pueden estar a la expectativa, que pueden presenciar, pues cómo se desarrollan este tipo de juicios en la actualidad. Entonces, en términos generales, eso sería un poquito lo que se considera que es el abogado. Aunque creo que vamos evolucionando, y yo diría que ya abogados, si se trata de hablar, de defender, de participar en una contienda, en un litigio, yo diría que el abogado no solo tiene que quedarse en la defensa de cuando vas a un juicio en tribunales, sino que el abogado empieza su defensa desde que elabora los documentos de un contrato, desde que elabora algún acto jurídico o participa en un acto jurídico, desde que de alguna manera se ve inmiscuido en un conflicto por alguna cuestión o situación o hecho de derecho en donde va a tener una repercusión legal, ¿no? Y que a veces desde ese momento en que empiezas a aconsejar a las partes, en que empiezas a hacer documentos que posteriormente pues van a servir para darle formalidad a algún acto jurídico, del cual, pensando a futuro, puede derivar algún juicio, algún litigio que se tenga que dirimir en tribunales. Yo creo que el abogado desde ese momento pues está participando como tal, está de alguna manera previendo pues, la defensa de los intereses de la gente que le pide consejo, de la gente que le pide su intervención, de la gente que confía a él sus asuntos, ¿no? El abogado también está participando cuando crea leyes, ¿no? Desde el punto de vista legislativo, es decir, también está de alguna manera viendo o hablando pues, por el bien de la sociedad o de algunos grupos sociales en muchas ocasiones, ¿no? Sobre todo cuando se crean estas leyes específicas para la protección de determinado sector social en concreto. Entonces, de esta manera, creo que desde ahí el abogado está participando. Está participando también cuando forma parte de la administración pública y de alguna manera también a través de sus conocimientos, a través de su intervención, pues está buscando cómo proteger los intereses de la dependencia para la cual presta sus servicios como abogado. También participa el abogado, aun y cuando aquí a lo mejor no tanto en la parte preventiva, sino ya más bien en la parte de emisión de sentencias, cuando forman parte de los poderes judiciales, ¿no? Y también el abogado ahí, aun y cuando no tome partido, pues tiene que funcionar como abogado porque a final de cuentas, a través de las sentencias, está protegiendo el interés colectivo, el interés de la sociedad. Entonces, creo que esa es, digamos, la tendencia actual de lo que yo podría considerar que es parte del actuar del abogado, ¿no? Y qué importante, doctor, que nos haga o nos recuerde este antecedente, porque en la actualidad creemos, o muchas veces se cree que estos juicios orales es algo novedoso, cuando desde los inicios de la profesión esto ya se practicaba. Y entonces me viene a la mente, ¿qué se necesita o qué significa ser un abogado en la actualidad para todos aquellos que nos están escuchando? Bueno, pues como lo acabo de mencionar, ¿qué significa ser un abogado en la actualidad? Miren, esa actualidad que nos está avasallando, que nos está arrollando con su desarrollo, ha generado toda una gama de especialidades, lo que conocemos como materias, en materia jurídica,
que como tal cada vez van siendo pues más al detalle, ¿no? Más profundas. Válgase la redundancia, más específicas pues, en determinada rama, en determinado conocimiento, en determinada técnica, que todo eso pues ha generado que el abogado pues tenga que prepararse de manera muy amplia, ¿no? Siempre les he dicho, el abogado tiene que leer, estudiar, aprender muchísimo y no solo de derecho, sino también de muchas otras cosas que uno pareciera o dijera que no tienen nada que ver con lo jurídico. Pero esa especialización que se ha ido dando y esa amplitud de campo profesional del desarrollo del abogado, pues lo obliga a centrarse a lo mejor en una parte más concreta, a profundizar los conocimientos en esa parte concreta que él quiera estudiar, pero sin olvidar que existe toda la demás, el demás espectro jurídico, del cual pues también tiene que mínimo conocer, aunque sea, pues la parte más genérica para saber en qué momento entra en el área de especialidad y qué situaciones son o pertenecen a otras materias, porque es complejo que ahora, en esta actualidad, con ese desarrollo, pues un abogado pueda decir, no, yo en cualquier materia soy bueno. La verdad es que el conocimiento en cada una es tan específico, tan amplio, tan profundo, que pues por más que uno se dedique toda la vida a estudiar, pues si acaso conocerá una o dos bien, y hasta eso mucho trabajo, y las otras pues muy por encimita. Entonces, eso creo que ha definido también un poco el aspecto o el quehacer del abogado en la actualidad, pero que eso también a su vez pues le da una serie de oportunidades, de opciones en las cuales se puede desempeñar ahora y en el futuro. Entonces tendrá que ir poco a poco, cada uno delimitando su campo de acción, cada uno delimitando su campo de conocimiento, cada uno delimitando su campo de especialidad, sin olvidar todo el espectro jurídico que existe y que, quiera sí o no, pues tiene que también tratar de estar actualizado en las otras materias lo mejor posible, ¿no? A lo mejor quizás no con el mismo grado de especialización de la materia a la cual se dedique, pero que no puede olvidarse de la existencia de las demás. Y entonces eso es quizás ahora un poco el actuar o el accionar del abogado. Y no solo especializarse en atender litigios, ¿no? Sino también en atender la parte preventiva. No solo la parte correctiva, sino también tomar previsiones, ¿no? Desde, como decía hace rato, desde la elaboración de documentos, desde la elaboración o los consejos que le va dando pues, a sus clientes, a la gente que le confía sus asuntos, de manera que desde esa parte preventiva, pues se evite en lo mayor posible llegar a litigios. Y que cuando haya conflictos de intereses, pues también esté abierto el abogado ya no a solo esperar llegar y pelear al final en un juicio, en un tribunal, sino que también esté abierto a tratar de negociar, a tratar de resolver estos asuntos de una manera más pronta, más rápida y quizás más económica para las propias partes en conflictos, que a veces es difícil hacerles comprender esa situación a todos nuestros clientes, ¿no? Muchos llegan con la espada desenvainada y dicen, no, yo quiero pelea y vamos hasta el final, y a veces es difícil hacerles comprender que esa pelea y ese vamos hasta el final puede ser cansado, puede ser desgastante, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista económico. Entonces, creo que todo eso tiene que ver con el desempeño del abogado en la actualidad. Interesante, doctor. Y fíjese que justo es a lo que se enfrentan nuestros estudiantes como cuando inician la licenciatura y se le presentan una gran cantidad de materias y de repente les gusta el penal, pero después llegó la maestra de civil y entonces ahora les gusta el civil y así tienen un gran reto para el tema de la especialización. Pero de manera general, independientemente del área que los estudiantes decidan especializarse, ¿qué es lo que debe de estudiar un abogado independientemente de su especialidad? Miren, ¿qué es lo que debe de estudiar, digamos, el abogado como tal? Siempre he dicho, tiene que estudiar derecho, pero derecho en un sentido amplio, el concepto amplio del derecho. ¿A qué me refiero con esta diferencia?
hemos aprendido que el derecho nos lo han definido o como un conjunto o como un sistema de normas. Yo soy de la idea de que no es un conjunto, sino que es un sistema de normas. Un sistema de normas jurídicas que normalmente van a regular ¿qué? La conducta de los seres humanos. Y la conducta de los seres humanos cuando conviven en una sociedad. Esto implica que pues, el ser humano cuando vive solo y habita solo en el mundo, es uno solo, pues no necesita reglas de convivencia, ¿no? Pero cuando empieza a vivir con otro más, y otro más, y otro más, y cuando vivimos 8,000 millones de seres humanos en el planeta Tierra, pues bueno, el sistema jurídico tiene que ser bastante amplio, ¿no? Y entonces ese sistema de reglas, pues es, como tal lo indica, un sistema en donde las normas jurídicas están entrelazadas y son interdependientes las unas de las otras. Es decir, no podemos separar pues, el derecho civil por acá, el derecho penal por acá, el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho familiar, el penal, el laboral, o sea, el de seguridad social. No podemos decir cada uno, sino que todas, en conjunto, conforman este sistema jurídico. Porque a veces en un solo conflicto de intereses participan no solo las normas de una materia, sino todas. Yo alguna vez le explico a mis alumnos, miren, imagínense que pues van dos personitas por el parque, se conocen, se sonríen, se hacen ojitos, se enamoran. Después de ese enamoramiento tienen un hijo o se casan, tienen un hijo. Pero cuando pasa el enamoramiento empiezan los conflictos, se separan. Y entonces el uno no le da a la otra pues para la manutención del hijo, ¿no? Y entonces la otra parte pues le demanda la pensión alimenticia y entonces empiezan ¿qué? Un conflicto de cuestiones de aplicación de derecho familiar que al rato cuando el juez fija la pensión alimenticia y la envía al patrón para que el oficio para que haga el descuento, pues el patrón en contubernio con el trabajador le dice no te preocupes, no te voy a descontar, mira, vamos a poner que ya no trabajas conmigo y para que no le des nada, ¿no? Pero entonces ella se da cuenta que hay contubernio y hace la denuncia penal y entonces empiezan las normas de derecho penal, pues a implicar ahí en donde había normas de derecho familiar, después unas de derecho laboral, después unas de carácter penal, ¿no? Y bueno, viene todo eso, entonces empiezan a perseguir al patrón, al deudor alimenticio, porque están cometiendo un delito, y entonces empiezan a cumplir y empiezan a depositarle a la cuenta de la señora los recursos económicos de la pensión, y entonces se nos aparece nuestro sistema de administración tributario y le dice, a ver, fíjate que tú estás teniendo acá ingresos que no me estás reportando. Y entonces, a ver, pues yo vengo porque pues de ese ingreso que tú recibes yo también quiero mi parte, ¿no? Digo, sabemos que los alimentos no generan ingreso, no son, no tienen una imposición, pero entre que lo aclara y no, pues el SAT ve que hay depósitos a la cuenta, ¿no? Y hay ingreso de dinero y dice, pues yo quiero mi parte, entonces, pues empiezan ahí el sistema fiscal a funcionar y entonces, vean, algo que empezó como una relación bonita de amor, pues termina en un conflicto jurídico en donde participan leyes penales, laborales, familiares y fiscales, ¿no? Entonces, todo eso es el espectro de lo que conocemos como nuestro sistema jurídico. Entonces, ¿qué debe saber el abogado? ¿Qué debe estudiar el abogado? Todo ese espectro jurídico. Pero además debe conocer pues, cuáles son sus derechos, ¿no? Ya el derecho como derecho subjetivo, es decir, como esa facultad que la norma jurídica te da para tú poder exigir el cumplimiento o el respeto de tal o cual derecho que tú dices es mi derecho, ¿no? Tengo derecho a ser libre, tengo derecho a manifestarme, tengo derecho a vestirme como yo quiera, tengo derecho a juntarme con la persona que yo quiera, tengo derecho a estudiar lo que quiera, ¿no? Y entonces todo ese tipo son derechos que una norma jurídica te los está protegiendo, pero tienes que saber que los puedes hacer valer y cómo los vas a hacer valer y entre quién los vas a hacer valer, ¿no? Y en qué forma. Entonces, pues tienes que conocer toda la parte procesal, ¿no? En cada materia, cómo puedes hacer y exigir pues, el cumplimiento de estos derechos o el respeto de estos derechos. Entonces, todo ese otro aspecto también lo tiene que estudiar el abogado. Pero no todo queda aquí. Siempre les digo, ahora estudiemos derecho como objeto de estudio de la ciencia del derecho, de la jurisprudencia. Eso que te va a llegar
o te va a convertir en lo que conocemos desde la antigüedad como un jurisconsulto, ¿no? Es decir, o un jurista, es decir, un experto en sistemas y en normas jurídicas. ¿Y para qué? ¿Y qué tienes que estudiar para hacer eso? Bueno, pues tienes que estudiar la parte histórica del derecho, ¿no? Tienes que estudiar las fuentes del derecho. Tienes que estudiar las formas de creación de normas, las diferentes teorías que tratan de explicar este fenómeno que es el derecho. Tienes que estudiar las diferentes áreas o las diferentes ciencias que también influyen dentro de la conformación de lo que es el sistema jurídico, el sistema normativo, ¿no? Y entonces ves que influye la política, la economía, la sociología, la medicina, y dices, bueno, pues toda esa parte también influye, ¿para qué? Para crear normas, ¿no? Y luego también la interpretación y la aplicación, ¿no? ¿Cómo se interpretan las diferentes escuelas de interpretación, las diferentes escuelas de aplicación, los diferentes métodos a través de los cuales pues, tú puedes hacer una disección de tu sistema normativo, una interpretación correcta, una interpretación clara, de cómo la vas a aplicar para resolver una problemática social o una problemática en un conflicto entre dos partes, ¿no? Un conflicto individual. Entonces, todo eso que vemos, que es tan amplio, pues incluye lo que tiene que estudiar y aprender quien quiera ser un buen abogado. Entonces, no solo es aprender a ir a dejar escritos y a presentar papeles y a lo mejor hacer demandas, sino que implica, pues también saber qué es lo que voy a escribir en una demanda, qué es lo que voy a escribir en una contestación de demanda, cómo es que voy a crear mis argumentos para convencer al juzgador cuando esté yo litigando en un tribunal. ¿Cómo es que tengo que sustentar los principios, valores que yo esté haciendo exigibles a través de un juicio, ¿no? Saber que todo eso tiene un fundamento filosófico, psicológico, tiene un fundamento axiológico, teleológico, que son toda una serie de áreas y materias adicionales que uno dijera, bueno, están fuera de lo que es el derecho, pues sí, pero las tenemos que conocer, las tenemos que aprender para poder desarrollarnos como abogados. Entonces, no es tan sencillo. Como ven, todo este espectro pues es bastante amplio, ¿no? Y eso es lo que tiene que estudiar el abogado, que estudiar derecho, pero ¿qué derecho? En estos tres grandes espectros, ¿no? Entonces, creo que no es tan sencillo, es complicado y por eso es que los alumnos luego dicen, ay, ¿yo por qué quiero llevar historia? ¿Y para qué me sirve filosofía? ¿Y para qué me sirve la teoría del Estado, no? ¿Y para qué sociología jurídica? ¿Y para qué matemáticas, no? Hay quienes dicen, me voy a estudiar derecho porque ya no hay matemáticas. Pues a lo mejor no se utilizan tanto las matemáticas tan avanzadas como sí se utilizan en las ciencias exactas, pero de que tienen que aprender y hacer operaciones, aunque sean básicas de matemáticas, pues las tienen que aprender a hacer, ¿no? Entonces, todo esto es muy complejo. Qué rico nos platica nuestro invitado en esta noche. Vamos a una leve pausa. Es muy breve. No te vayas, regresamos. Hola, buenas tardes, soy Balam Namoglia, soy abogado, soy profesor universitario, me dedico a postular el derecho aduanero y el derecho fiscal. El tener un posgrado te da muchísima seguridad. ¿En qué sentido? Estamos mucho mejor preparados que otros. Finalmente, estos son una carrera en solitario, cada quien se va preparando, cada quien se va especializando de forma diferente. Pero hoy en día las empresas quieren a gente que esté mucho más especializada en lo que hace. Lo que da un estudio superior, sobre todo tan especializados como lo que da el CUEG, es que perfectamente vas a estar preparado para llevar asuntos de carácter aduanero, ya sea en medio contencioso, en la cuestión de tramitación, clasificación arancelaria. Entonces, sí creo que esos conocimientos que te arroja los estudios de posgrado son muy importantes. En México hay muchas oportunidades para poder estudiar, sin embargo, algunas escuelas tienen a mucho mejores profesionistas, a mucho mejores capacitadores, y particularmente el CUEG tiene como peculiaridad que ha sabido encontrar, ha sabido buscar a aquellas personas que son muy especialistas en lo que hacen. Pues me encontré con
profesores de altísimo nivel, gran parte de ellos con libros de texto. Entonces yo vi indispensable estudiar en el CUEC debido a que los profesores que estaban impartiendo eran gente muy notable. Soy Balamna Moglia Riquelme, muy contento de ser egresado del CUEC. Por lo tanto, yo soy CUEC. De regreso. Si nos acabas de sintonizar, déjame comentarte que estamos esta noche hablando acerca del ejercicio profesional del abogado. Y nuestro invitado es todo un experto. Es el director de la licenciatura del CUEG, Flores. Doctor, siguiendo con esta línea que estamos platicando esta noche, me gustaría entonces preguntarle, ¿cuáles deben ser las características de aquellos estudiantes que se interesen precisamente por nuestra materia? ¿Qué características debe tener el estudiante de Derecho? Híjole, muy buena pregunta, y créanme que si me la hubieran hecho a mí en su momento cuando elegí estudiar Derecho, a lo mejor no lo hubiera sabido, a lo mejor no lo hubiera tenido claro, y quizás, no sé, a lo mejor me hubiera dado la vuelta, de hecho, no por ahí, no de haber sabido cuáles son las características que hoy considero, ya digamos con la experiencia, debe de tener un estudiante de Derecho. Mire, la primera característica que creo que debe tener es que debe de ser disciplinado. O sea, el estudiar Derecho creo que no es una carrera que la pueda hacer gente que no sea disciplinada, que no se organice, que no se imponga ciertos parámetros de estudio, ciertas horas de estudio, que no se de alguna manera, ¿cómo me podría decir? Que no tenga una organización de sus tiempos. Por tanto, eso nos lleva a que debe de ser organizado, a que debe de ir generando premisas de cómo va a trabajar, de cómo va a estudiar, de cómo va a elaborar sus trabajos escolares, de cómo va a hacer sus lecturas, de cómo va a hacer sus investigaciones, de manera que siempre vaya caminando en el tiempo con esta disciplina y esta organización que le van a llevar al éxito. De esta manera, con disciplina, con organización, podrá entregar a tiempo sus trabajos, podrá entregar buenos trabajos, podrá estudiar y preparar buenos trabajos. Creo que también debe de tener una mente abierta. Es decir, debe de estar dispuesto a recibir conocimientos nuevos. A veces nacemos o crecemos en un ambiente en donde nos establecen ciertos paradigmas o ciertas cosas que nos dicen que son principios que tiene esa familia en la que nacemos, la colonia en la que vivimos, la población con la que convivimos, que a veces nos limitan también para conocer cosas nuevas. Y entonces yo considero que el estudiante de Derecho pues debe de tener esa apertura mental para poder enfrentarse a cosas diferentes e incluso a veces contrarias a lo que en su medio que nació y creció pues le enseñaron que era lo correcto, ¿no? Entonces eso creo que es importante. Debe tener capacidad de síntesis. Es decir, las lecturas en materia jurídica, y nosotros lo sabemos, la mayoría de los textos son muy extensos. Hay que leer muchos textos, muchas lecturas. Y entonces el tener capacidad de síntesis, pues nos va a ayudar a comprender, digamos, la médula, la parte medular, la parte importante que esas lecturas nos puedan aportar. Y pues por eso es importante tener capacidad de síntesis. Debe tener facilidad de palabra. El abogado, y sobre todo ahora que estamos retomando esto que decíamos hace rato, de los juicios orales, que así eran en la antigüedad y que después, bueno, se fueron haciendo por escrito y que ahora otra vez estamos retornando a esa parte de oralidad, pues el estudiante de Derecho tiene que desarrollar esa facilidad de palabra. Pero esa facilidad de palabra no solo al hablar,
porque es importante que argumente, es importante que exponga con claridad los temas que quiera llevar a un tribunal cuando se trate de audiencias orales. Pero también es importante que tenga esa facilidad de palabra para escribir, porque todavía sigue habiendo procedimientos o procesos que son totalmente escritos, como por ejemplo en materia administrativa, en materia de amparo, en donde todavía prácticamente todo es de forma escrita. Entonces también esa facilidad de palabra para poder redactar de manera clara, precisa, correcta, los argumentos que esté señalando en sus escritos que presenta ante los diferentes tribunales. Debe de ser sociable, es decir, que debe tener la capacidad de poder convivir con la demás gente dentro de la sociedad, porque un abogado que no es sociable, creo que se aislaría del mundo y eso le restaría posibilidades de éxito. Por tanto, el alumno desde el momento en que está estudiando, pues tiene que aprender a convivir con los demás, a socializar, a intercambiar conocimientos, a intercambiar opiniones, porque eso lo va a nutrir. Y eso, pues va a generar que cuando llegue al ejercicio profesional pueda desempeñarse y pueda convertirse en un buen abogado. Tiene que ser empático también, empático con la sociedad. Debe comprender que muchos de los problemas sociales se pueden resolver cuando el estudiante de Derecho se capacita bien y que él tiene la posibilidad de poder cooperar para resolver ese tipo de problemas. Debe de ser empático con sus clientes. Y entonces el estudiante debe de aprender a ser empático con sus compañeros, con sus maestros, porque eso lo va a ayudar a que cuando salga al ejercicio profesional, pues pueda ser empático con la gente que conviva, con las autoridades, con los juzgadores, con sus clientes, y eso lo va a ayudar a desempeñarse de manera correcta. Ya lo dije, debe tener gusto por la lectura y por la escritura. Yo siempre en las clases, cuando la oportunidad del tiempo me lo da, pues trato a veces de compartir con mis alumnos alguna lectura de algún otro tema totalmente diverso a la parte jurídica, pero que les puede ayudar a desarrollar a lo mejor otras capacidades y sobre todo la parte de la escritura. A veces los invito, les pido que traten de escribir o leer poesía, escribir alguna poesía con sus palabras, con su alcance, porque a veces eso les ayuda a despertar la parte de su inteligencia emocional. Y creo que actualmente en este mundo de prisas, de carreras, de estrés, es importante tener una inteligencia emocional lo más alta posible, porque a veces la inteligencia cognitiva no nos alcanza por sí sola. Habría que ayudarle con nuestra parte emotiva controlada para poder sacarle mejor provecho a esa inteligencia cognitiva. Por último, yo diría que el estudiante de Derecho debe ser sensible. Debe ser sensible porque debe de tener la posibilidad de percibir cuando se está enfrentando a cuestiones, digamos, de problemática social de difícil digerimiento. A veces el estudiante que es sensible desde la escuela, que es sensible a sus compañeros, que es sensible con sus maestros, que es sensible con el entorno en el que se desarrolla, lo convierte en un abogado sensible con la sociedad, sensible con sus clientes, porque créame que a veces hay en algunas materias en las que nos toca conocer asuntos que tienen una sensibilidad tan profunda que si no tenemos esa capacidad de entender al cliente, difícilmente lo vamos a poder ayudar, difícilmente lo vamos a poder sacar adelante. Entonces, esa sensibilidad también tiene que ser muy importante en el estudiante y posteriormente en el profesional del derecho. Creo que esas serían algunas de las características que yo considero que debe tener un estudiante del derecho. Qué bonito, doctor, y qué interesante. Y además, pues, decirles a nuestros alumnos que todas estas características también las podemos ir desarrollando, ¿no? Aquel estudiante que vea que quizás todavía le falta organización o le falta leer un poquito más, pues tiene la oportunidad de irlas desarrollando para ser un gran abogado. En este sentido, doctor, cuando escogemos una carrera, pues la escogemos porque nos gusta
pero también pensando a qué cosas me puedo dedicar cuando termine mi licenciatura. ¿De qué puede trabajar un abogado? Híjole, mire, es una pregunta bien importante. Es una pregunta que creo que todos nos deberíamos de hacer cuando elegimos qué carrera estudiar. Sin embargo, no siempre nos la hacemos, ¿no? Ya comenté hace rato de manera genérica, pero trataré de organizar la respuesta. ¿En qué puede trabajar un abogado? Mire, el abogado tiene una gama amplia de poder desempeñarse. Puede desempeñarse por cuenta propia, que yo creo que ese es el punto más importante o a lo que debería de aspirar el abogado como tal, a ser un profesionista independiente, a crear su propia fuente de trabajo y, ¿por qué no? Pues a lo mejor hasta invitar a otros más a que se sumen a esa misma fuente de trabajo. Creo que esa sería la primer meta que debería de generarse. ¿Y dónde va a poder desempeñarse este abogado por cuenta propia? Bueno, pues se va a poder contratar o ofrecer servicios de consultoría, es decir, en donde aquellas gentes que tengan que ver o que tengan que resolver o que tengan temas con cuestiones jurídicas, le consulten antes de tomar decisiones, porque eso les ayudará a tomar mejores elecciones. Se pueden también contratar o prestar servicios pues, como abogado defensor en litigios. ¿Cuáles litigios? En todas las materias que hay, que existen, porque todas tienen, al final de cuentas, que llegar a conflictos. No todo se puede resolver, aun y cuando sea lo idóneo, resolverlo por la vía de la paz, de la concordia, a través de arreglos, de convenios. Pues hay situaciones que son muy complejas y que necesitan resolverse a través de un litigio, a través de un juicio. El juicio en la materia que sea. Puede ser un juicio en cuestiones penales, civiles, laborales, mercantiles, agrarias, administrativa, que el área administrativa ha ido creciendo mucho. El hecho de convertirla en un área, digamos, residual, pues la ha ido especializando y ampliando bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, si el conflicto no es penal, no es civil, no es familiar, no es laboral, ni es agrario, entonces ¿dónde entra? Ni es mercantil, entonces ¿dónde entra? Pues en el administrativo. Y ahí echamos todo lo que nos va quedando, ¿no? Que no tiene cabida en los otros cajones, lo echamos en el cajón del administrativo. Y entonces el administrativo ha ido creciendo tanto que ahora incluso dentro del administrativo pues han ido generando áreas de especialización, ¿no? Como el comercio exterior, telecomunicaciones, cuestiones de propiedad. O sea, ha sido tan amplio. Entonces, se puede desarrollar ahí también el abogado. Se puede desarrollar también como investigador. Es decir, puede investigar sobre temas jurídicos, puede escribir libros, publicar libros que tengan que ver con todas las teorías, con toda la problemática jurídica. A veces hay libros prácticos, a veces hay libros que nos comparten experiencias del ejercicio profesional de los abogados, en donde nos dan consejos, en donde nos dan tips, o bien para que podamos ayudar a resolver ciertos conflictos que ellos ya vivieron, o bien incluso a veces consejos para decir no vayas por ese rumbo porque te puedes equivocar. Fíjate que yo tuve este conflicto, me fui por ese camino y me di cuenta que era un camino equivocado, ¿no? Entonces, aguas. Entonces, todo eso nos puede ayudar. Se puede desempeñar como docente. Hay escuelas públicas, hay escuelas privadas en donde el abogado pues también puede dar clases, ¿no? Enseñándoles a quién, pues a los estudiantes de abogados, a los estudiantes, a las personas que elijan estudiar la carrera de Derecho. Entonces, ahí, como un abogado independiente. Se puede también ir al sector público, se puede contratar en el sector público. Y del sector público, pues lógicamente puede formar parte de los diferentes jurídicos que tiene pues, prácticamente toda la administración pública, todo el poder ejecutivo, todos los municipios, los gobiernos estatales, los organismos descentralizados, los organismos desconcentrados, los organismos autónomos. En cualquiera de toda esta gama del sector público, siempre hay cabida para abogados.
incluso en muchas áreas muy especializadas, ¿no? Hay abogados en materia electoral, hay abogados en materia de propiedad intelectual, hay abogados en contratos públicos, hay abogados en responsabilidad de servidores públicos, hay abogados especialistas en investigar cuestiones fiscales, o sea, es toda una gama tan amplia y tan especializada en donde el abogado dentro del sector público se puede desempeñar sin ningún problema. Se puede desempeñar también el abogado, y digamos, en los aspectos legislativos, ¿no? No solo siendo miembro de los poderes legislativos, como legislador, como diputado, como senador, que también es posible y también se puede hacer. Pero también hay diputados, senadores, es decir, hay legisladores que no son abogados, pero que su quehacer es legislar, es crear leyes, y entonces necesitan apoyo ¿de quién? Pues de los especialistas. ¿Quiénes son los especialistas? Pues los abogados. Entonces, como abogado, pues también te puedes contratar para los diferentes organismos, los diferentes órganos legislativos de todo el país, tanto el legislativo federal como los legislativos locales, y de esta manera también te puedes desempeñar, pues, de alguna manera como asesor dentro de estos cuerpos legislativos. ¿Para qué? Para crear normas, para interpretar normas, para poder llevar a cabo el desempeño jurídico. Te puedes contratar como abogado dentro de los diferentes tribunales, ¿no? En las diferentes materias, pues existen tribunales en materia constitucional, en materia de amparo, en materia agraria, en materia laboral, en materia civil, familiar, penal, administrativa, que ya dijimos que cada vez va siendo más especializado. Y pues en todo este tipo de tribunales, pues se necesitan abogados. Y entonces ahí podemos también desempeñarnos como tal. Entonces, el quehacer del abogado, como ustedes ven, pues es bastante rico, bastante amplio, ¿no? Hay investigadores, hay institutos de investigación en materia jurídica, digo, la UNAM tiene su instituto de investigaciones jurídicas y así algunas otras universidades, algunas otras dependencias que tienen sus propios cuerpos de investigación, en donde también contratan abogados para que hagan investigación jurídica. Entonces, como ustedes ven, la gama es muy amplia, ¿no? Los ministerios públicos, ¿no? En las agencias de ministerio, las diferentes fiscalías, tanto la General de la República como las fiscalías de cada una de las entidades federativas, pues también necesitan de abogados para que les ayuden en la integración de carpetas de investigación, en la persecución de los delitos, todo este tipo de cuestiones que vemos que tenemos una gama de posibilidades. Entonces, siempre va a ser necesario el apoyo de un abogado en muchas especializaciones, aun y cuando dijeran, no, pues es que los médicos los médicos necesitan abogados, es que los ingenieros necesitan abogados, es que los contadores necesitan abogados, es que los economistas necesitan abogados. O sea, todas las demás profesiones van a necesitar siempre de abogados. Qué importante esto que nos comenta nuestro invitado de esta noche, porque para todos aquellos que están estudiando esta profesión, que a veces pueden pensar que es una carrera saturada, que no hay fuentes de trabajo, pues nuestro invitado nos ha abierto este panorama y estamos observando, por supuesto, todas las gamas y todas las áreas en las oportunidades de trabajo que puede tener un abogado. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte? Es muy breve. En un momento regresamos. Hola, buenas tardes, soy Balam Moglia, soy abogado, soy profesor universitario, me dedico a postular el derecho aduanero y el derecho fiscal. El tener un posgrado te da muchísima seguridad. ¿En qué sentido? Estamos mucho mejor preparados que otros. Finalmente, estos son una carrera en solitario, cada quien se va preparando, cada quien se va especializando de forma diferente, pero hoy en día las empresas quieren a gente que esté mucho más especializada en lo que hace. Lo que da un estudio superior, sobre todo tan especializados como lo que da el CUEG, es que perfectamente vas a estar preparado para llevar asuntos de carácter aduanero, ya sea en medio contencioso, en la cuestión de tramitación, clasificación arancelaria. Entonces,
sí creo que esos conocimientos que te arroja los estudios de posgrado son muy importantes. En México hay muchas oportunidades para poder estudiar, sin embargo, algunas escuelas tienen a mucho mejores profesionistas, a mucho mejores capacitadores, y particularmente el CUEG tiene como peculiaridad que ha sabido encontrar, ha sabido buscar a aquellas personas que son muy especialistas en lo que hacen. Pues me encontré con profesores de altísimo nivel, gran parte de ellos con libros de texto. Entonces yo vi indispensable estudiar en el CUEG debido a que los profesores que estaban impartiendo eran gente muy notable. Soy Balam Namoglia Riquelme, muy contento de ser egresado del CUEG, por lo tanto yo soy CUEG. Muchas gracias si nos acabas de sintonizar o si continúas con nosotros. Te recuerdo que el tema que estamos viendo esta noche es el ejercicio profesional del abogado. Y nuestro invitado de esta noche es el director de la licenciatura en Derecho del CUEG, el doctor Magdaleno Villanueva Flores. Doctor, me gustaría preguntarle, ahora que todas las cuestiones tecnológicas están avanzando, tenemos temas como el metaverso, la inteligencia artificial, ¿qué le espera al abogado en el futuro? ¿Tenemos oportunidades? ¿Tendremos que actualizarnos? ¿Qué tenemos que hacer los abogados para un futuro? Híjole, miren, eso sí que es, digamos, un nuevo futuro que rompe sobre todo para nosotros que estudiamos todavía en años anteriores, que todavía hicimos nuestras tareas con nuestra máquina de escribir mecánica y que nos tocó el cambio de la máquina de escribir a la computadora, que nos fue un poquito complejo, ¿no? Ahora las nuevas generaciones pues ya nacieron un poquito con la tecnología, ya nacieron un poquito con la computadora. Sin embargo, pues esta tecnología sigue avanzando y sigue avanzando, y lo vimos ahora con la pandemia. Todos tuvimos que modificar nuestras costumbres de la práctica del derecho. Tuvimos que adaptarnos a nuevas situaciones totalmente diferentes y a veces para muchos complejas. ¿Por qué? Porque todo empezó a tecnologizarse. Entonces, empezamos a tomar clases, pues vía en línea, que antes era raro. No nos quedó de otra que pues entrarle, ¿no? Y fue complejo para los alumnos y fue complejo para los maestros. A veces yo diría que fue más complejo para los maestros porque los alumnos, como quiera, son jóvenes, estaban un poquito habituados más al manejo de la tecnología, más acostumbrados, pero a veces los maestros pues ya nos estábamos un poquito pues quedando atrás con la tecnología y tuvimos que recomponer un poco el camino, tenemos que retomar algunas cuestiones, estudiar, prepararnos, pues desde aprender a conectarnos a la red para poder dar la clase, de aprender a usar las diferentes herramientas que las plataformas que existen nos fueron dando, pues para poder compartir las diapositivas, para poder compartir los materiales, para poder calificar tareas, para poder recibir tareas, para poder compartir y convivir pues a través de la red con los alumnos, ¿no? Situación a la que no estábamos acostumbrados. Era fácil llegar y sentarte en el escritorio del salón de clases o pararte al frente del grupo en el salón de clases, y ahora pues te tienes que acostumbrar a que estás hablando y que a veces todos callados, a veces todo el mundo con las cámaras apagadas, y a veces te preguntabas, ¿alguien me estará haciendo caso? Y entonces eso nos cambió en muchos aspectos. Pero también se empezaron a hacer todos los trámites en línea, es decir, trámites ya judiciales, presentaciones de escritos, de demandas, contestaciones, ofrecimientos de prueba, pues muchos empezaron a hacer en línea. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a ¿qué? Pues a usar este tipo de plataformas o este tipo de mecanismos para poder presentar nuestros escritos, que antes sencillamente
pues íbamos, llegábamos a oficina de partes, lo entregábamos, lo tomaban, nos sellaban, nos regresaban nuestro acuse y asunto ha terminado. Y ahora no, tuvimos que aprender también a usar este tipo de herramientas tecnológicas para poderlo hacer. Los juicios orales, que si bien vamos en esa temática de los juicios orales a través de un tribunal en una salita de juicios, pues ahora hay muchas diligencias que se desarrollan también en línea y que los propios juicios, por ejemplo, en materia laboral que se están implementando los nuevos juicios, el desahogo, por ejemplo, de testimoniales, de confesionales, sobre todo testimoniales, cuando los testigos no están en el lugar sede del tribunal, pues giran un exhorto y ya no es otra cosa más que mandar a citar a la persona y conectarse a través de la red y hacer el desahogo de la prueba vía el sistema en línea. Y entonces eso también pues, nos ahorra tiempo, dinero y esfuerzo, pero nos mete en una versión diferente. La especialización es cada vez más amplia, es cada vez más al detalle, que eso también nos lleva pues, a una complejidad a la que nos estamos enfrentando pues, los estudiantes, los abogados, de que debemos de especializarnos. Pero sobre todo, y alguna vez yo lo comentaba en clase con los alumnos, hay ya en algunos países europeos, sobre todo los de la zona nórdica, Suecia, Noruega, en donde ya se están desarrollando juicios que son resueltos a través de medios tecnológicos. Es decir, ya el juez no es un ser humano, sino es un robot, es una máquina que emite una sentencia, que las partes le aportan la demanda, la contestación, las pruebas y demás, y que este robot es el que emite la sentencia. Entonces, pues ahí ya la parte emocional queda fuera. Creo que es más una cuestión de algoritmos, pero que ya nos está llevando para allá. Imagínense que al rato, pues a lo mejor nos van a querer también sustituir a los abogados pues, por robots, ¿no? Entonces, vean cómo eso nos va llevando la tecnología o la tecnologización del derecho, ¿no? Y entonces eso nos está esperando. O sea, aquí los preparando ahora ya no solo como abogados, como estudiosos del derecho, sino ahora también pues tenemos que hacer cursos y tenemos que hacer, digamos, hacernos conocedores, si no expertos, sí al menos tener los conocimientos suficientes pues para operar las nuevas tecnologías, ¿no? Creo que hacia allá vamos también como abogados. Qué interesante, doctor. Y sí, pues ya no solamente es estudiar derecho como tal, sino tenemos que tener conocimientos en otras áreas que van fortaleciendo nuestro ejercicio profesional. En este sentido, doctor, y como director de la licenciatura en el CUEG, ¿qué le ofrece al CUEG a los estudiantes que quieren estudiar derecho? Bueno, mire, aquí en esta institución, desde el punto de vista académico, se les pueden ofrecer estudios de licenciatura, estudios de maestría y estudios de doctorado. Desde el punto de vista de la licenciatura, tenemos planes presenciales en donde hay alumnos que toman clases entre semana, de lunes a viernes. Tenemos planes en donde los alumnos solo vienen los puros sábados a tomar clases, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Tenemos una modalidad cuatrimestral y una modalidad semestral. Y también estamos ya en pruebas. Esperemos que el próximo semestre ya la echemos a la apertura al público para que los alumnos puedan inscribir, puedan estudiar la licenciatura en línea. Es decir, a través de un sistema tecnológico en donde en una plataforma, pues cada uno de los maestros que participan como docentes en este centro universitario han ido aportando el desarrollo de las materias, han ido aportando los materiales de lectura, una serie de actividades, aportando una serie de videos en donde da una explicación breve sobre los diferentes temas de cada materia, para que el alumno, a través de su conexión, pueda ingresar a la plataforma y pueda familiarizarse con el manejo de la misma, pueda ver los materiales, pueda leer el material, las lecturas que les comparten, pueda desarrollar las actividades que se les encargan, pueda ver los videos que el maestro fue grabando en donde les va explicando una serie de temas
e incluso hay la posibilidad de que, bueno, en cierto momento se organice también pues una videoconferencia o incluso una conferencia directa pues con los alumnos que consideren que es necesario para poder fortalecer también su aprendizaje de esta materia en línea. Creo que de esta manera, pues gente que no tiene por la carga de trabajo mucho tiempo para poder asistir a clases, ni entre semana, ni los sábados, pues puede hacerlo a través de línea en los momentos que su trabajo se los permita, a través desde la comodidad de su casa, de su oficina, de su trabajo, en donde puedan acceder a través de un sistema y equipo de cómputo, ¿no? Entonces, eso es, dentro del punto de vista del aspecto de la licenciatura. Se están tratando de replicar también esos aspectos de línea en maestría, en doctorado. Tenemos también como oferta académica en maestría, pues varias maestrías. Tenemos la maestría en Derecho Fiscal y Administrativo, tenemos una maestría en Derecho Civil y Familiar, una en Derecho Constitucional, una maestría en Sistema Penal Acusatorio, una maestría en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior, y estamos también trabajando para ver si el próximo semestre ya también inauguramos una maestría en Derecho Laboral. En el área de doctorados tenemos un doctorado en Derecho de manera general, tenemos un doctorado en Derecho Aduanero, uno de Comercio Exterior y un doctorado en Derecho Fiscal. Adicional a estas asignaturas en materia académica dentro del área de Derecho, hay una maestría en Filosofía y hay una licenciatura en, ahí se me fue el nombre, tiene que ver con cuestiones aduaneras, la gente que ayuda o que auxilia a los agentes aduanales en el trámite de la importación y exportación de mercancías dentro de nuestro sistema de aduanas. Entonces, todo esto también tiene que ver con la oferta académica que tiene el CUEC, que tenemos planteles en la Ciudad de México, tenemos 2 sedes, la matriz que es el Municipio Libre 103, que es donde estamos transmitiendo, la otra escuela que está en Gabriel Mancera, hay otra sede en Veracruz, en el puerto de Veracruz, hay otra sede en Tijuana, se está ya también construyendo y posiblemente el año siguiente también estemos inaugurando pues una nueva sede en Manzanillo. Y bueno, hay proyectos de abrir algunas otras más en algunas otras entidades como el Estado de México, Tamaulipas, pero bueno, todo va con calma, todo vamos creciendo, pero bueno, esperemos que en algún momento lleguemos también a esas otras entidades y tengamos más posibilidades que ofrecerles, pues para quienes quieran estar con nosotros, compartir con nosotros, inscribirse con nosotros, capacitarse con nosotros, y créanme que les ofrecemos pues, maestros de primer nivel, maestros como la maestra Diana Soberón, como la maestra Alejandra, que la vamos a tener que traer para acá también para que nos ayude. Está nuestro querido maestro Vicente Solís, que hoy no pudo acompañarnos, pero que también incluso él ha participado aquí como docente, y gente con mucha calidad, con mucho conocimiento y además con mucha calidez humana. Créanme que nuestra plantilla y nuestro cuerpo de docentes tratamos que sean los mejores en su área, los mejores en su especialidad, y que cada quien dé la materia en el área que mejor domina, para que de esta manera no solo les aporte conocimientos teóricos a los alumnos, sino también les aporte conocimientos prácticos, es decir, que se vayan lo mejor capacitados posibles. Eso es lo que les podemos ofrecer a quienes deseen inscribirse con nosotros, a los alumnos que quieran participar con nuestro Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Pues doctor, qué oferta tan amplia tenemos de posibilidades para todos aquellos que nos escuchen. Y por supuesto, si están estudiando una licenciatura, tal vez en otra universidad, pues tengan esta opción para continuar, por supuesto, preparándose académicamente, porque bien sabemos que no terminamos cuando terminamos la licenciatura, sino que apenas nos vamos a convertir en estudiosos del derecho y dejaremos de ser estudiantes. No lo quiero dejar ir, doctor, nos quedan 2 minutitos de programa, pero me gustaría compartir su experiencia con todos aquellos que nos escuchan y qué les recomienda a aquellos que deciden prepararse como abogados. Mire, ¿yo qué les recomendaría? Les puedo hacer estas recomendaciones muy puntuales.
que sean disciplinados. La disciplina es, yo creo, que la clave del éxito. Sin ella podemos avanzar poco o nada. Si somos disciplinados podemos avanzar mucho y muy lejos. Que lean mucho, de todo, porque créame que cuando uno llega al ejercicio profesional, a veces se enfrenta con conflictos jurídicos que tienen que ver con materias que uno ni se hubiese imaginado. Y entonces, si uno tiene al menos el conocimiento por encimita, pues de esa área en la que este conflicto está surgiendo, pues medio va uno a tratar de comprenderlo y nos va a ser más sencillo entenderlo y tratar de resolverlo. Pero si de plano no sabemos nada, pues creo que va a ser muy complejo, muy complicado que podamos resolverlo, que podamos participar en el mismo. Que sean receptivos, que siempre estén abiertos a nuevas opiniones, a nuevos criterios, que estén abiertos a consejos, porque a veces pues también habemos quienes creemos que sabemos la verdad y nos cerramos y no queremos escuchar los consejos de los demás, ¿no? De nuestros compañeros, de nuestros colegas, de nuestros maestros, y a veces incluso hasta de los alumnos recibimos también consejos. Que sean empáticos con la sociedad, que entendamos que estamos en una sociedad con una gran problemática y que los abogados podemos tener una participación muy activa para resolver muchos de los conflictos de la sociedad que están sin resolverse y que por el contrario se están agravando mucho. Creo que podemos ayudar en esos aspectos. Que sean éticos sobre todo, que siempre hablen con claridad, con la verdad, para sus clientes, ética para sus clientes, ética para sus compañeros, ética para los alumnos, ética en los asuntos en los que participen. Pero sobre todo, yo quisiera cerrar con esto. Yo les diría que tengan la mente abierta y alerta y la lengua corta. Que digamos solo lo que tengamos que decir o que escribamos solo lo que tengamos que escribir. Creo que eso es bien importante porque a veces se nos ha dicho o se nos cataloga mucho a los abogados que hablamos mucho y decimos poco. Entonces yo les recomendaría eso, que hablen concreto, que hablen preciso y que hablen con toda claridad. Eso es lo que yo les recomendaría a quienes se estén preparando como abogados y a los estudiantes que estén estudiando Derecho. Qué grandes consejos, doctor. Y como pueden escuchar, chicos, hacer caso a las recomendaciones de nuestro gran invitado de esta noche. Realmente me voy motivada, me voy refrescada, me voy muy emotiva, muy emocionada, recordando mis inicios, por supuesto, de estudiante. Y seguramente todos aquellos que nos escucharon compartirán estos sentimientos con nosotros. Muchas gracias, doctor Madaleno, por regalarnos estos minutitos. Sabemos que es una persona sumamente ocupada, pero agradecemos su gran generosidad para compartir sus conocimientos esta noche con todos aquellos que nos escucharon. Amiga Adrianita, ¿qué tal nuestro invitadazo que nos trajiste? Buenas noches, casi nos vamos. Claro que sí, muchísimas gracias. También me uno al agradecimiento al doctor Magdaleno por compartir su tiempo con nosotros y además deseándole mucho éxito en esta nueva etapa como director del CUEC, que estamos seguros que estamos en buenas manos y que vamos a seguir creciendo con la licenciatura y así todos nuestros estudiantes. Maestra Alejandra, muchas gracias. Como siempre, un gusto y nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana, Adrianita, y en nombre de nuestro titular, el maestro Vicente Solís Alana, les agradezco mucho su atención, a Miguel, al licenciado Miguel en los controles técnicos, por supuesto, al CUEC por abrirnos su casa, abrirnos este espacio para compartir un martes más de derecho. Recuerden, soy CUEC y lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Muy buenas noches, nos vemos el próximo martes para hablar un tema interesante más de derecho.